en esta parte de acá, si lo puedes señalar donde dice mi testimonio. Ok. De ahí en adelante, vamos a eso es lo que voy a tener que aclarar ahora, ¿sí? Dice, mi testimonio adicional en cuanto a esta gloriosa doctrina es que en preparación para su reinado, en preparación para su reinado milenario de los últimos días, Jesús ya ha venido más de una vez con un cuerpo físico de gloria majestuosa. Dice en la primavera de 1820, un jovencito de 14 años, confundido por tantas de esas mismas doctrinas que aún siguen confundiendo a muchos seguidores del cristianismo, fue a un alborera a orar y en respuesta a esa sincera oración pronunciada, eh, hermano, si puedes, ok, así, por favor, estemos así, porque, ok, dice, perdón, en respuesta a esa sincera oración, pron- ¿sí? En esa sincera oración pronunciada a una edad de tan temprana, el padre y el hijo aparecieron a este joven profeta José Smith como seres con cuerpos físicos glorificados. Ese día marcó el comienzo del regreso del verdadero evangelio del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo y la restauración de otras verdades proféticas que se han enseñado desde Adán hasta el día de hoy. Primero vamos a analizar esta partecita, si Dios quiere, vamos a analizar una parte de esta estrofa, que en realidad, pues ellos utilizan un versículo, creo, si más no me recuerdo, creo que es Hecho, capítulo 3 versículo 19 creo que es, donde ellos dicen que pues en los últimos tiempos iban a hacer restauración de todas las cosas, que Dios iba a hacer la restauración de todas las cosas, y ellos atribuyen ese versículo a que Dios iba a restaurar el Evangelio, ¿no? Y pues Dios, el Evangelio no es que iba a restaurar, pues además ese versículo, cómo lo interpretan ellos, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo, pues, en advenimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo para que reine sobre todo y sobre todos en el reino milenario, pero no se está especificando que en los últimos tiempos iba a restaurar el Evangelio, cosa que ellos lo toman así, que iba a restaurar el Evangelio. Por eso es que ellos atribuyen esa visión que tuvo Smith a esta restauración que Dios había prometido, interpretándolo en Hechos capítulo 3 versículo creo que es 29 o 19, ¿no? Entonces, esa interpretación está totalmente descuartizando, digamos, el contexto de lo que nos dice el libro de Hechos, el capítulo 3 que no habla en referencia a eso, a que iba a restaurar el Evangelio, porque el Evangelio siempre iba a estar. El mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra va a pasar y mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces, eso ya es una definición bíblica que Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán y mi palabra. Claro que iba a haber una restauración de las cosas, más que todo se refiere a que pues todas las cosas iban a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que ya se está cumpliendo ya, que ya se está cumpliendo antes de que regrese nuestro Señor. En referencia a eso, ellos tienen mucha fijación sobre este punto de que Jesucristo ya regresó no solo una vez, sino varias veces. Ahora, esta doctrina de que Jesucristo ya regresó varias veces no es solamente de los mormones, también es de los testigos, que comienza con los adventistas, ¿eh? Ojo, los adventistas, antes, sí, al inicio se llamaban adventistas, por eso se llaman los adventistas, porque creen en el advenimiento de Jesús que se ha realizado en varias ocasiones. Después salieron una religión siempre de los adventistas que se llaman los sabatistas.
que creen también en guardar el sábado, pero no son como los adventistas, no son como los sabatistas, ni los sabatistas son como los adventistas, varían en diferentes puntos doctrinales. Pero en lo que sí son correlativos y que tienen una misma influencia satánica, es en que Jesucristo ya vino varias veces, que esto también lo creen los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesucristo ya vino también algunas veces. Esta creencia también lo creen los mormones, como estamos leyéndolo ahí. Por eso esta parte donde dice, este reglón lo puedes señalar otra vez, donde dice, mi testimonio adicional, ok, mi testimonio adicional en cuanto a esta gloriosa doctrina es que en preparación para su reino milenario de los últimos días, Jesús ya ha venido más de una vez en cuerpo físico de gloria majestuosa y que se le presentó a Smith, no solamente el Hijo, sino que también el Padre con carne y hueso, ¿no? Ya eso lo hemos visto y ahora lo que vamos a ver es si es verdad, si Jesús ya se ha venido. Lo que estaba viendo también es que hay otras tantas doctrinas dentro de iglesias evangélicas que creen que también ya Jesús vino varias veces. No solamente son estas sectas, sino que también hay varias iglesias evangélicas que creen que Jesucristo ya vino varias veces. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en relación a esto. Ahora, primer punto, vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 9. Si lo puede poner, hermano, ahora sí, si puedes poner. Nos ha sentado a todos. Con la escuela de Jorgito. Hermano, yo creo que te voy a pedir si lo pones todo completo la pantalla, si no, no vamos a poder aplicarlo. Yo creo que los hermanos van a estar ahí todos pendientes del estudio. Eso ya cuando compremos un computer de 3 metros para que se mire mejor. Si me aplicas toda la pantalla, por favor, los textos. No me alcancé a tomar la foto en la silla, hermano. Ese es el tribunal de Cristo, dice. Ok, los 12 ancianos, los 24 ancianos. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Ya? Entonces, la aplicación que tienen los mormones es que ellos dicen que Jesús ya vino varias veces. Los ángeles nos están diciendo que de la misma manera que le vieron subir a Jesús, así va a bajar Jesús de esa manera. Ahora, ¿quiénes los iban a ver? Solamente un grupo selecto. Eso es lo que tenemos que ver. Aquí nos está diciendo que de la misma manera que subió, así va a bajar. De la misma manera. Y usted lo lea, si usted lo quiere traducir en hebreo, en griego, en filipino, en peruano, en lo que sea, le va a decir la misma, lo mismo. De la misma manera. De la misma manera se va a venir. Todas las traducciones, de la misma manera que lo han visto irse, así va a venir Jesucristo, así va a volver, de la misma manera. No hay otra manera de traducir esa palabra. Así va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Pero se le va a presentar solamente a un grupo selecto, escogido, o a un niño como de 14 años que es José Smith, y que no solamente el hijo, sino que también el padre de carne y hueso, que ya hemos visto que el padre no es de carne y hueso, ya eso lo hemos propio refutado. Ahora vamos a seguir viendo porque lo que tenemos que ver es que si solamente un grupo selecto va a verlo al Señor Jesús cuando regrese, ¿no? Ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, tome mucha atención. Versículo 15 en adelante dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, tómate en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue por favor, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ya aquí nos está dando ya más pista sobre que si es verdad que Jesucristo ya vino, pues primero hemos visto que los ángeles declaran algo que es muy importante, que de la misma manera que ascendió, de esa misma manera va a descender. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice que, puedes poner, nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a ser su regreso? Algo poderoso, algo sin igual. Las otras traducciones lo dicen de esta manera. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayamos muerto se levantarán de sus tumbas, luego todos los que hayan quedado. La versión NBI dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versión Dios habla hoy, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Palabra de Dios para todos, dice, el Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, ¿no? O sea, cuando regrese Jesús, como dijeron los ángeles, no nos olvidemos, Hechos 1, 9 al 11 nos dice los ángeles que Él va a descender de la misma manera como ascendió al cielo. Así va a descender, pero ya Tesalonicenses primera, el capítulo 4, verso 16 nos dice que cuando Él descienda de la misma manera que ascendió, pero cuando descienda será de una manera gloriosa, poderosa y majestuosa. O sea, ya ahí nos está diciendo que no es solamente de un grupo selecto que van a ver eso, ¿no? No va a ser de un grupo selecto, sino que va a ser va a haber un advenimiento poderoso, glorioso a nivel mundial, ¿me entiende? Porque no puede ser posible que solamente allá en la ciudad donde nació este José Smith se haya presentado el Señor y no haya habido el advenimiento del arrebatamiento, ¿no? No puede ser posible que no haya habido vino el advenimiento, pero no vino el arrebatamiento, entonces no es coherente con lo que está diciendo la Biblia. La Biblia nos dice que cuando Él venga será algo poderoso. Y los muertos en Cristo resucitarán y los que hemos quedado seremos que arrebatados. Por eso hay una doctrina que se llama el arrebatamiento. ¿Ok? Seremos arrebatados por él.
Ahora sí vamos a ver el texto más, digamos, el texto clave que nos va a dar mayor luz sobre quiénes son los que le van a ver cuando Él regrese. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Cómo subió el Señor? ¿Cómo nos dijo en los ángeles? Que Él subió, no es que subió en una nube, dice que las nubes son un enseñamiento muy importante sobre este punto, pero ¿cómo se le aparecieron las nubes cuando Él estaba ascendiendo? Y de esa manera va a descender. Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí vienen con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes lo van a ver cuando él regrese? Todo ojo, ¿verdad? En el TV dice, miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Todo ojo lo va a ver. No hay nadie que no va. Por eso la versión Valera dice, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, las declaraciones de los mormones, como de los testigos y como de los adventistas, no da lugar alguno de una aceptación, de un advenimiento en varias ocasiones de nuestro Señor Jesucristo, al punto que los mormones dicen que no vino solo Jesucristo, sino que también el Padre en carne y hueso. Eso no lo encuentra usted en ninguna parte de la Biblia, no lo encuentra. Ese tipo de dichos usted no lo encuentra en ninguna parte. Lo que hemos encontrado en las escrituras nos dice que de la misma manera que subió, así va a regresar y cuando venga será tan poderoso y que los que estamos en Cristo seremos arrebatados, y también nos dice acá que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Ya es contundente, eso ya es aplastante sobre la doctrina que ellos tienen. Pues no existe un advenimiento como tal, y que pues que extrañamente que el mundo no haya sido conmozo, porque ya Cristo ya no está en carne y hueso como vino en el primer, en la primera, en la primera venida. En este momento está con carne y hueso glorificado. Eso, hermano, nosotros no lo podemos llegar a entender, pero Pablo nos da pistas para decir que tiene un poder que es imposible no notarlo en todo el universo. Está con un cuerpo glorificado. ¿Me entiende? Ya no ese cuerpo con el que vino. Está con un cuerpo glorificado. Por eso es que Tesalonicenses nos dice, no será tan poderoso su regreso, que será inevitable, nos dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo no lo vea. Todos lo van a ver. Todos lo van a ver. Ahora, a los que dicen que lo vieron antes, pues la Biblia ya, nuestro Señor Jesucristo nos había advertido, ya nos había advertido de esto. Vamos a leer Mateo capítulo 24, porque ya nos habían advertido, nuestro Señor ya nos ha prevenido, hermano. Por eso hay que leer mucho las Sagradas Escrituras, para estar prevenidos. ¿Ok? Mateo capítulo 24. Si lo puedes poner del verso 1, hermano, si no te molesta. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, esperen un momento, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire, los mismos discípulos están haciendo una pregunta que es muy contundente, ¿no? ¿Qué señales habrá, dice, antes de tu venida? ¿Qué señales? Entonces, pues los mormones tendrían que demostrarnos verazmente de que estas señales que vamos a leer, pues ya se cumplieron, ¿verdad? Y además lo grave, hermanos, es que ellos dicen que ha venido varias veces, pero aquí los apóstoles están diciendo lo que va a suceder, que va a regresar por segunda vez, no por varias veces. ¿Me entiende? Que va a regresar por segunda vez, no por varias veces. Verso 4. ¿Qué señales va a haber antes de que regrese por segunda vez? No por varias veces, como dicen, y nada ha pasado. O sea, nada ha pasado. No ha pasado nada. No ha pasado nada, dicen ellos, ¿no? Solamente que se les ha revelado a José Smith para darle la restauración del Evangelio, imagínense. Por favor. Versículo 4 dice, respondiendo el Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya comienza con eso, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ya? Entonces, José Smith, ¿qué es lo que vio? ¿A quién vio? ¿A quién creyó? Habrá, sí, seguramente se le hará presentado un Cristo, pero no el Cristo que nosotros conocemos. Porque vendrán, dice, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lógicamente, a este propio no solo lo han engañado, sino que se lo han tragado con todo y zapato. A Smith, ¿no? A él, porque él es el que declara, es el que dice que a mí se me ha presentado Cristo, y este apóstol, uno de los líderes máximos que acabamos de leer, de los mormones, que se hacen llamar apóstoles también del concilio más importante del mormonismo, él dice, no, mi testimonio es veraz y es eficaz lo que yo confieso, de que Jesucristo no solamente vino una vez, sino varias veces. Bueno, Jesús mismo está diciendo que iban a venir falsos cristos. Entonces lo que está confesando él es que los cristos que vinieron son los falsos cristos. Los falsos cristos, diabólicos, espíritus engañadores, que solamente ellos pudieron haber creído semejante barbaridad. La Biblia es explícita en lo que hemos ya definido, qué es lo que va a suceder antes, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y de qué manera y qué ojos lo van a ver. No nos dice ahí que solamente José Smith lo va a ver, sino que todo ojo lo va a ver cuando Él regrese por segunda vez. Y aquí sus discípulos están diciendo, y cuando tú regreses, no le está diciendo cuántas veces vas a regresar o las veces que vas a regresar, qué va a suceder. Por lógica se entiende, hermano, que va a venir un segundo advenimiento y que va a ser algo sobrenatural, y ya lo hemos visto. Pero antes de que suceda eso, algo sobrenatural, va a suceder cosas sobrenaturales en la tierra. Y una de esas cosas sobrenaturales es que se va a presentar muchos falsos cristos, y a muchos engañarán. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado, porque aquí la Biblia dice, a muchos van a engañar. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿vio? Lo que sucedió con Smith no es algo de turbarse, es algo que tenía que cumplirse. Desgraciadamente, pues este hombre creyó, y un gran porcentaje de membresía de ellos en el mundo entero creen estas barbaridades. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es lo que se está cumpliendo, un momento hermano, esto es lo que se está cumpliendo ahorita, ¿no? Para nosotros ya, esto ya tenemos que verlo nosotros. Esto lo que dice, y habrá pestes, se refiere a un advenimiento bastante delicado, que
Teológicamente, en el sentido temporal de esos tiempos o cronológico, también existió cosas tremendas sobre algunas pestes, pero aquí los teólogos, cuando se refieren a este versículo, están hablando de cosas fuera del contexto natural, o sea, más o menos como lo que se ha creído del coronavirus y lo que va a aparecer, a menos lo que están ya lanzando señales de humo, ¿no? Lo que va a suceder porque ha visto que a todos nosotros en un cierto momento, hace creo que un mes, ¿verdad? Hubo un sonido en el celular que yo pensaba que me estaba llamando mi suegra, ¿verdad? Tembló mi celular terriblemente. Yo pensé que era mi suegra, digo, Dios santo, ¿para qué me está llamando? Y pues y ahí en este mensaje decía que estemos preparados para las cosas que van a venir, ¿no? O sea, ya literalmente nos están advirtiendo que va a venir cosas. Y bueno, este versículo revela cosas sobre guerras y sobre pestes. Pestes y guerras. Pestes las cuales no ha existido. Ni siquiera la peste negra que quizás dicen que fue una de las más asesinas que sucedió aquí en Europa, se va a comparar a lo que se viene. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es bastante terrible, la cual, según las estadísticas cronológicas de los que se entienden de estos relatos de noticieros, dicen que eso no ha sucedido nunca, que se unan todos esos países del Medio Oriente contra Israel. No ha sucedido, dicen, ¿no? Entonces las pestes y hambres, lógicamente, esto es lo que ocurre, pues la guerra, perdón, lo que provoca la guerra y lo que provoca las pestes es hambre, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder. Bueno, estos ya sí son advenimientos antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Estos son un literalismo muy implicativo a lo que va a suceder en estos tiempos. Personalmente lo creo, eso es mi percepción y pues todo indica que eso está sucediendo, ¿no? Ahora, versículo 8 dice, y todo esto será principio de qué? De dolores. Son principios de dolores. ¿Ok? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ah, eso es tremendo. Ahí no, un momento, hermano. Eso va a definir verdaderamente quién es quién, ¿no? ¿Quién es quién? Se vienen momentos muy delicados para la iglesia, en todas partes del mundo. Y pues es una gran bendición porque pues antes de que venga Cristo haya un sacudón de esa manera va a ser una gran bendición. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Vio? Ahí nomás. O sea que la perspectiva de la vida cristiana es triste, es triste. La perspectiva de la vida cristiana es triste, porque muchos van a tropezar y muchos se van a aborrecer entre ellos. Por eso es que no es extraño que hoy en día los cristianos casi ni se soportan, ¿no? Ay, mira la persona que está a su lado, mira si le soporta. Casi no se soportan. No ven la hora de que el Señor se los lleve, ¿no? Y eso estamos viendo ya las señales cumpliéndose, hermano. Desgraciadamente eso es así y no podemos ser diferente a lo que estamos viendo en las escrituras. Versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Teológicamente nos enseña la Biblia que los únicos que saben amar son los que conocen a Dios. Porque el ser humano lo que no nace, lo que no tiene cuando nace es el amor. Uno cuando nace espiritualmente tiene el amor, porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene el amor es porque conoce a Dios y porque conoce a Dios tiene el amor como consecuencia. Y aquí el Señor nos está diciendo, pues, la maldad va a ser tan terrible al punto
que los cristianos se van a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Y eso, pues, hermano, es algo que desgraciadamente se ve cada vez más en aumento, ¿no? En la mayoría de congregaciones. En la mayoría de congregaciones, porque hay un desamor tremendo, tremendo, tremendo en varios aspectos. Ahora, versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que si todavía no regresa el Señor Jesucristo, ¿es por qué? Es porque todavía el evangelio no ha llegado a todas las personas. ¿Va? Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ay, hermano, yo estoy esperando que venga ese grupo terrorístico jamás y me haga bailar propio y me zarandee. Tenga cuidado, porque Dios sabe cómo despertar a su pueblo. Dios sabe cómo despertar a su pueblo, hermano. Y no es de un jaloncito de oreja, ¿eh? Y no es así. Usted va, en el video que vamos a mandar, y si usted busca los noticieros de lo que sucedió en esa fiesta de los israelitas que hicieron fiestas paganas, casi igual lo que hicieron cuando salieron de Egipto, cuando Moisés estaba en el monte, la misma asquerosidad hicieron estos sinvergüenzas. Y lo que les sucedió no es pura casualidad. Entonces ya aquí en el versículo 14 ya tenemos una mejor luz para desmentir la mentira sinvergüenzada de lo que dicen los mormones, que Jesús vino varias veces. No, tiene que ver muchos desmentimientos. Y entre ellos que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. En ese entonces, imagínense, en el año 1800 y tantos, el Evangelio todavía ni lo conocían, no sé, poquísimas naciones conocían el Evangelio. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, hoy en día ya el evangelio se está conociendo más, gracias a Dios, también cuando se utiliza correctamente estos medios, pues se puede esparcir el evangelio en muchos lugares, así como nuestro hermano del Pakistán, o Afganistán, pues él conoció el evangelio por, por una radio así, escuchó el evangelio, él viene pues de una cultura musulmana y se convierte al evangelio porque una radio agarró por ahí una emisora así y el Señor lo transformó, nuestro hermano Ismael, ¿verdad? Una antena parabólica, dice, ¿eh? ¿Me entiende? Entonces fue a través de eso, imagínese una antena parabólica, hermano, que Dios utilizó para que él pudiera escuchar el Evangelio y se convirtiera en un país donde literalmente es imposible que se predique el Evangelio o que haya radios que se predique el Evangelio. Es imposible. Quizás es el país islámico más radical que hay en el mundo en cuanto a lo que yo tengo conocimiento. ¿Me entiende? Porque hubo un tiempo donde estudiábamos, sí, es verdad. Yo estudiaba donde los países islámicos, donde son los más radicales, pues, y a mí, en lo que yo estudié, me salía ese país, el más radical del mundo. Ahí te descuartizan si usted es cristiano. Mira ahí, qué tremendo, ¿verdad? Entonces el Evangelio ya sigue llegando a varias partes, pero cuando llegue, dice, cuando llegue a todas partes del mundo, ahí será el fin. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ahora, Dios, amén. Tenemos que entender que ya el Señor Jesús nos está diciendo
Que no es que va a venir en el año 1982, 1990, 1995, 1990, nada que ver con ese tipo de fechas. Todavía falta, no sabemos cuándo, no sabemos si ya el Evangelio ya está en todas partes del mundo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Evangelio tiene que ser predicado en todas partes del mundo. O sea, esa es la señal máxima o la última señal que podríamos decir. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas. Por eso mi esposo un día me decía, no quiero estar encinta. Me dice así, ¿y por qué? Le digo, porque la Biblia dice, hay de las que están encintas. Le digo, tú estás diciendo hay a todo. Hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. ¿No? Ya, así que los jóvenes ya saben, tienen que vivir solo para el Señor porque se van a ahorrar grandes dolores. Así que tranquilos y sirvan al Señor, sin quejarse. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es tremendo. Eso algunos consideran tribulación, otros consideran gran tribulación. En fact, en algunas partes de la Biblia habla gran tribulación, tribulación. Eso ya son aspectos teológicos que se tienen que explicar, sí, pero no, eso no es nuestro tema en este momento. Nuestro tema es demostrar que Jesucristo todavía no ha regresado. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues aparte también en un sentido científico, también se toma ese versículo, si se toma en un sentido científico, de que los tiempos en cuanto a los tiempos cronológicos de horarios se han acortado. Si usted ve, el día va tan veloz que los científicos han dicho desde el año 1916, creo, del año 2016, 2015 o 2016, han dicho que la Tierra en su movimiento de rotación ha acelerado, ya no es 24 horas, sino que 18 o 16 horas. Eso es lo que yo vi en ese estudio que estaban haciendo ellos, ¿no? Por eso si usted ve, hermano, ya mire, ven, me queda solamente ya 40 minutos para la predicación. Y me parece que he comenzado hace 2 minutos. Y se va a acostar usted a las 11 y ya se le va, ya cierra el ojo y abre el ojo y ya está de día. ¿Me entiende? Y por eso hay hermanas que dicen, ay, sí, ya no puedo, ya. No, y el tiempo se ha cortado, el tiempo se ha cortado y se va a cortar más. Pero ven, cronológicamente también se considera, pero también se considera por aspectos de advenimientos de varios genes que tienen que suceder, en las cuales se consideran los tiempos serán acortados, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a los tiempos cronológicos, sí se han acortado, eso sí. Científicamente ha estado demostrado. Ahora, tomemos atención, mira lo que nos dice, perdónenme. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no, que no le creáis. Un momento ahí, hermano.
Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Ok? Punto. Si ya Cristo lo dijo. O sea, lo que vio este Smith y lo que declara este señor de la Junta Suprema de los Mormones, ¿qué es lo que han visto y qué es lo que han creído? A los falsos cristos. Si esa imagen que se le ha presentado no es el Cristo, es el anticristo, el diabólico que se le ha presentado a ese hombre. El mismo diablo se le ha presentado en carne y hueso. Y pues tampoco creo que el diablo tenga carne y hueso, ¿no? Aunque sí hay algunos que sí. ¿Me entiende? Hay algunos que sí tienen carne y hueso. Pero ese ya es otro asunto. Lo que tenemos que entender, hermanos, si puede bajarlo por favor de versículo 23 y 24, se puede colocarlo juntos. Ok. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Ok. ¿A quién tenemos que creer entonces? ¿Las palabras de Jesús o las palabras de Smith? Porque esto es bastante ridículo lo que ellos hacen, hermano. ¿Cómo voy a poner en juego de juicio yo las palabras de Jesús y aceptar las palabras de Smith, que dice que vino ya varias veces, y aquí Jesús me está diciendo, no, de que tienen que suceder todas estas cosas y que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo? Ahí va a venir Jesús. Ahí será el juicio de la humanidad. Ahí es donde va a suceder cosas increíbles. Pero esta vez ya no va a venir, pues, hermano, a morir por los pecadores. Esta vez va a venir a juzgar de una manera atroz. Pero antes de eso, si cualquiera te dice, mira, no, yo vi a Jesús, se me presentó en carne y hueso con su papá también de carne y hueso, un viejito barbudo de carne y hueso, se me presentaron los dos y Jesús dice, no, no le creáis. Pero ellos le creyeron, ¿no? Entonces, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos y harán grandes señales. Bueno, y estas son las barbaridades que este día. Por eso es que si usted sigue leyendo la declaración de fe de este apóstol, de esta organización suprema de los mormones, hermano, dice, yo creo con toda mi convicción de que lo que dice Smith es verdad y es verdadero, porque Jesús se le presentó en carne y hueso, juntamente con su padre de carne y hueso. Y pues lo único que vieron fue falsos cristos, ¿verdad? Demonios han visto, demonios. Porque el Cristo nuestro, el Cristo al cual creemos, el Cristo bíblico, todavía no ha regresado. Y cuando regrese, su venida será poderosa. Y todo ojo lo verá. ¿Cómo no lo van a ver? Pues, mano, si Él es más brillante que la luz, ¿verdad? Si Él es más glorioso que las estrellas, es más inmenso que el universo. Imagínense si no lo vamos a ver. Eso es terrible. Eso es terrible decir que solamente se le presentó a uno o a un grupito o a no sé a quiénes. Es una ofensa lo que dice la Sagrada Escritura. Pero como vuelvo y le repito, ellos no creen en su totalidad. Ellos dicen, sí, algunas cosas creen, pero ellos casi no creen en toda la totalidad de la Biblia. Le dan veracidad a su libro de Mormón como la palabra de Dios oficial. Por eso es que ellos dicen pues la restauración del Evangelio. Y el Evangelio, pues hermano, ¿quién lo ha atropellado? Las doctrinas pervertidas que se levantaron, sí, con eso se protestó. Pero el Evangelio no, el Evangelio jamás fue cambiado, la Biblia jamás fue cambiada. Jesús mismo declaró y selló que su palabra no iba a pasar. Eso es en cuanto
a esta posición que ellos tienen sobre sus creencias de la Trinidad y hemos visto de qué manera ellos creen en el advenimiento de Jesús, cuántas veces se ha presentado Jesús. Ellos creen que muchas veces se ha presentado Jesús y que pues eso por ninguna parte de la Biblia tiene a menos un versículo que podría aproximarse a eso. Tanto es verdad que ellos no tienen un solo versículo para que puedan poner ahí. No existe, no existe, bíblicamente no existe. Está en su doctrina y convenio de ellos, ahí sí. Ahora, hoy día vamos a entrar también a otro tema que también es muy importante, que tiene que ver mucho también con uno de los pilares de la vida cristiana, que es la salvación, ¿no? Vamos a ver qué es la salvación para los mormones. Los mormones tienen una doctrina muy particular sobre lo que es la salvación para ellos. Hoy vamos a analizar uno de los primeros principios que ellos tienen. Si puedes ponerlo, hermano, por favor. Ok, la salvación. En las conversaciones que has tenido con otros cristianos, es posible que te hayan preguntado, ¿has sido salvo? Los que hacen esa pregunta, perdónenme un momento. Ok, dicen, los que hacen esa pregunta por lo general se refieren al hecho de confesar sinceramente o declarar que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Al hacer la pregunta, demuestran su fe en las palabras siguientes que escribió el apóstol Pablo. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sube, por favor, hermano. Gracias. Dice, ¿cómo contestar la pregunta? ¿Has sido salvo? En Romanos 10, capítulo 10, verso 9 al 10 dice, las palabras salvo y salvación indican una relación de convenio con Jesucristo. Escuche bien eso, ¿eh? Mire la definición o la explicación del capítulo 10 verso 9 y verso 10 de Romanos. Ellos dicen, las palabras salvo y salvación, ellos van a hacer una distinción de palabras, que se puede permitir, sí, pero respetando, digamos, la consideración contextual del texto o exegético. En este caso, ellos, para hacer una distinción de palabras de un texto, como en este caso salvo y salvación, tendrían que tener un sustento exegético que va a demostrar que hay una diferencia en esta aplicación de estos versículos entre salvo y salvación, cosa que ellos no van a tener. Por lo tanto, cuando no hay textos exegéticos que sustentan una separación de aplicación, de definición sobre lo que es salvo y salvación en este contexto, porque en otro contexto sí hay, en este contexto, por lo tanto, entonces se aplica de una manera comprensiva en la traducción. Y hoy vamos a ver unas traducciones, cómo traducen cómo traducen estas palabras en esos versículos, que es versículo 9 y versículo 10, porque uno aparece en el versículo 9 y el otro aparece en el versículo 10. Y entonces ellos aquí van a querer hacer una distinción de palabra para podernos llevar a entender que lo que está diciendo acá es esto lo que dice. No sé si me puedes subrayar, hermano, una relación de convenio. Eco. Ellos dicen, ¿no?
La distinción de palabras que va a haber, o sea, tienen una definición de lo que es la palabra salvo y lo que es la palabra salvo, cosa que sí es real, pero como le vuelvo y le repito, respetando, digamos, la contextualización y si también hay otros textos en el exégesis que puedan sustentar la separación de aplicación de estas palabras que ellos van a hacer acá, cosa que si no respetan la regla de interpretación contextual y exegética, pues no se vale hacer una separación, pero ellos van a hacer una separación. Y van a hacer una separación porque ellos tienen una doctrina. ¿Cuál es su doctrina de ellos? Es que en esta separación de explicación hay una relación de convenio. ¿Qué es un convenio? Un acuerdo, ¿verdad? Un convenio es un acuerdo entre dos partes. O sea, tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer mi parte. Ese es un convenio. Como le digo, cosa que sí se permite, como nosotros lo hemos visto, que nosotros tenemos una parte, ¿verdad? Un espacio que tenemos que rellenar en lo que estamos estudiando los domingos. Pero, pero en cuanto a lo que se refiere a la salvación, no existe. Y eso ya lo hemos visto, hermano. Ya lo hemos estudiado, que no existe. El ser humano no puede hacer una parte para nada en cuanto a lo que es la salvación. Y eso lo vamos a estudiar. Que ya el día domingo hemos, gracias a Dios, hemos estudiado que pues a lo que Pablo se refería no es en cuanto a la salvación. ¿Ok? Eso ya lo hemos estudiado, eso ya está claro. Aquí ellos van a querer utilizar eso lo que estudiamos el día domingo, de Colosenses capítulo 1, verso 23, o 24, perdón. Ellos lo van a querer aplicar acá. Y acá no se permite. Porque no se permite. No porque se me da la gana. Porque ellos no están utilizando, no están siendo correctos, sobre todo con la gramática y con la contextualización. Porque basta tener otras traducciones de otra Biblia para poder entender a lo que nos está queriendo decir ahí Pablo. Pero llevar a querer hacer creer a la gente que hay un convenio, ¿verdad? Una relación de convenio con Jesucristo, eso no existe. ¿Cómo es que yo voy a tener parte en la salvación? ¿Ah? ¿Cómo voy a tener parte? Ah, porque yo voy a explicar qué cosa es la salvación y qué cosa es ser salvo. O sea, voy a hacer una distinción y voy a definir en algo donde yo no tengo que definir. Se te permite cuando hay un exégesis o una estructura textual en el contexto exegético que te pueda permitir defender esta posición que vas a hacer y que sí se puede hacer en diferentes aspectos, pero no en esto. En la salvación el hombre no, como dicen en italiano, no c'entra niente. El hombre no c'entra niente. No, pero es una relación de convenio. ¿Cómo una relación de convenio? ¿Cómo una relación de convenio? Dice, yo puedo hacer un convenio con mi esposa, ¿verdad? Ella hace su parte y yo hago mi parte, ¿verdad? Y oremos al Señor. Ella hace su parte y yo hago mi parte. ¿Ok? Y podemos hacer un convenio entre nosotros. Tanto es cierto que usted tiene que hacer su parte y yo tengo que hacer mi parte. Eso es lo que Pablo nos dice. Cada uno tiene que hacer su parte. Es un convenio. Pero no para salvación. ¿Ok? Aquí ellos lo van a relacionar para salvación y eso es lo delicado. Con Jesucristo, o sea que yo voy a hacer un convenio con Jesucristo. Jesucristo es una parte y yo tengo que hacer mi parte para salvación. ¿Cómo para salvación? No, no. Para las aflicciones de Cristo, sí, pero para la salvación, no. Porque Él pagó el precio por mis pecados. El justo por los injustos. Me redimió, me salvó, me reconcilió, me justificó, me compró con su sangre. Punto. No, entonces mira lo que sigue diciendo ahí.
de convenio con Jesucristo. Mediante esa relación de convenio, si somos obedientes, ahora entiende, si somos obedientes, se nos asegura la salvación ¿de qué? De las consecuencias eternas del pecado. Entonces lo que están diciendo ellos, si somos obedientes, ¿a qué? Al convenio. ¿Cuál es el convenio? El tratado que hemos hecho. ¿Cuál es el tratado? Si eres obediente. Si soy obediente, yo soy salvo. Entonces ya no soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, sino por el esfuerzo que yo voy a hacer. Eso es bonito. O sea, ya la salvación ya no le pertenece a Jesús. Ahora es 50-50. Convenio es eso, 50-50. Y ellos dicen, no, miren, mediante esa relación de convenio, si somos obedientes, se nos asegura la salvación de las consecuencias eternas del pecado. Entonces más o menos ya no soy judaizante, no soy mosaico de Moisés, ¿no? Pero sí soy legalista. Ahora soy legalista. Ahora ellos están diciendo, lo que vamos a tener que entender es que tenemos un convenio, 50-50. Cristo es una parte para la salvación y ahora yo voy a hacer otra parte de la salvación, que es que la obediencia ¿a qué? A los mandamientos. Eso me va a librar, dice, o eso me va a salvar de las consecuencias eternas del pecado. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ellos dicen, no, la salvación es por fe, dicen ellos, la salvación es por fe, pero ellos no le enseñan a la gente literalmente, dicen, fe más obras, ellos ponen fe más obras, y nosotros no creemos fe más obras, no, nosotros creemos fe produce obras, que es muy diferente, muy diferente. Pero yo no tengo que poner fe más obras igual salvo. No, yo tengo que interpretar de esta manera. Fe igual obras. Basta. Basta. Porque es en Jesús que hemos sido llamados, que hemos sido destinados para buenas obras. Pero no que fe más obras igual salvo. No existe. Que ya lo vamos a leer. Pero ellos están diciendo aquí que para ser salvos tenemos que poner 50-50. 50-50. ¿Quién se anima? A ver, 50-50. Si es 50-50, nadie se va a salvar. ¿Quién va a obedecer a Dios? ¿Quién? Dice, si lo puedes autolinear, hermano, por favor, la parte dice, todo fiel. Abajo, abajo, abajo. Todo fiel. Aquí, eco ahí. Ok, en adelante. Todo dice, ok. Todo fiel santo de los últimos días es salvo de acuerdo con ese significado, ¿vio? Para ellos esa es la salvación. Lo están diciendo ellos, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo ellos. Hemos sido convertidos al evangelio restaurado y merced a la ordenanza del bautismo. Entonces, ahora mire, ahora por dónde va la cosa. Obedecer a Dios, ellos van a inclinarse a dos factores. El primer factor se lo voy a enseñar ahora. Dice, el primer factor es fe, bautismo, o sea, obras, lo que yo tengo que obedecer, bautismo, igual salvación. ¿Y quién le ha enseñado eso? ¿Y quién le ha enseñado eso? Que yo tengo que tener fe, obras, que es bautismo, igual salvación. Ahora entiende por qué ellos se bautizan por los muertos. Porque ellos no creen que la salvación es por fe.
O sea, ¿sabe qué sucede, hermano? La palabra, si ellos fueran sinceros y legales con lo que dice la Biblia, pues un versículo solamente aniquilaría y destruiría y haría añicos la doctrina del bautismo por los muertos. En este texto donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues un muerto, un muerto no puede oír la palabra de Dios. Solo ese versículo hace polvo esa doctrina del bautismo por los muertos. Porque para que usted pueda ser salvo tiene que oír ¿qué? La palabra. La palabra y ponerle fe a la palabra. Que la fe viene por oírlo y oír la palabra de Dios. Me estoy dejando entender, esto es muy importante, hermano, porque ellos van a decir, no, fe más obras, ¿cuáles son obras? Bautismo, bautismo, ok, igual salvación. Ah, como he llegado a esa definición, entonces yo voy a decir que para salvar a los muertos que no han sido bautizados, yo me voy a bautizar por los muertos que no se han bautizado. Entonces, ya no es la salvación por la fe, sino ahora es la salvación por el bautismo. Porque los muertos no escuchan el Evangelio y ellos se están bautizando por los muertos para que sean salvos. Entonces ya no es el Evangelio, ya no necesitan el Evangelio, solamente el bautismo por los muertos. Me estoy dejando entender, eso es interesante, ¿no? Hemos sido convertidos al Evangelio restaurado y a merced de la ordenanza del bautismo hemos entrado en una relación de convenio con el Salvador, tomando sobre nosotros su nombre. Al participar de la Santa Cena, renovamos nuestro convenio bautismal. Ahora miren, ¿qué les puedo explicar? Si sigue subiendo, por favor. Ahora, vamos a analizar el texto que ellos ponen. Un momentito, espérese. Espérese ahí. ¿Puedes bajar, hermano, un favor? Más. Ok. Ese es el texto que vamos a analizar, ¿no? La separación de palabras que ellos nos hacen, salvo y salvación. Pero en ese texto, vamos a ver en unas traducciones, no sé si lo puedes aplicar, hermano. Esta es Nueva Biblia Viva. Ok. La Nueva Biblia Viva dice de esta manera, Romanos 10, verso 9, verso 10 dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Dios te salvará. Versículo 10. Porque quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, ¿Dios qué? Dios lo salva. Hay distinción de palabras entre el verso 9 y el verso 10 en cuanto a la salvación. No hay distinción de palabra y por lo tanto no se puede aplicar una definición, digamos, de explicación diferente a lo que es la palabra salvación en esta aplicación de este texto. No se puede, porque es conjuntiva lo que nos está diciendo ahí Pablo. Es unida. Dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó entre los muertos, Dios, ¿qué? Te salvará. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque a quien cree, dice, de corazón, Dios lo da por justo. Y quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. ¿Necesitas obras? No necesitas obras. ¿Qué es lo que necesita? Tener fe. ¿Y qué es la fe? ¿A qué te lleva? A creer en Él. Creer en Él.
¿Y cómo es que creo en Él? A través del Evangelio. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de salvación. ¿Y quién es la salvación? Jesucristo. Y si creo con todo mi corazón, Dios, ¿qué me hace? Me hace justo. Me hace justo. Y dice, ¿y a quién reconoce a Jesús? Dios que lo hace, Dios lo hace salvo. ¿Y yo tengo méritos ahí para ser salvo? No, ninguna. ¿Hay convenio ahí 50-50? 70-30, 90-10, 99-1. No, no existe. Mi salvación es a través de Jesús. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque creí con todo mi corazón. Claro que aquí ya hay creer con todo el corazón y hay implicaciones ya de demostración que son muy diferentes. ¿Me entiende? Porque aquí no vaya a decir, sí hermano, yo creí con todo mi corazón y después vivo como un demonio. ¿Me entiende? No, yo ya creí con todo mi corazón, hermano. Yo hice la declaración de fe. Yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, hasta lloré y después sigue como un demonio. Eso no existe. Hay una declaración de fe que viene a salvarte por el sacrificio de Jesucristo, que te hace justo ante Dios por creer de todo tu corazón. Pero eso implica demostración, que después vamos a analizarlo. Ahora, si ahora lo puedes proyectar en la otra versión, por favor, NTV. Ok. NTV dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Hay una distinción de palabras que se puede aplicar una definición diferente. No, porque no lo permite, el texto conjuntivo no lo permite. ¿Cómo puedo hacer yo? Es que la Reina Valera dice, en el verso 9 dice salvo y en el verso 10 dice salvación y son dos cosas diferentes. ¿Cómo? Aquí no puede permitirse. Por eso es que ellos dicen 50-50. Él me salvó, pero yo te entro a una salvación. No, ellos quizás están relacionando salvación con santificación. Y no tiene nada que ver salvación con santificación, pues hermanos. ¿Quiénes son los que son santificados? Los que son salvos. La definición de palabra salvo o salvación tiene la misma contextualización aquí en estos textos, o la misma explicación, o la misma definición. Por eso es que la NTV lo traduce de esa manera. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Yo tengo algo que ver en esta salvación? No. ¿Yo me he justificado por mis buenas obras? No. ¿Por qué he sido justificado? Por creer con todo mi corazón. Así que la persona con todo, no solamente con una parte, no solamente con la grasa del corazón, con todo. Y esto sí tiene explicación teológica y tiene explicación espiritual más que teológica. ¿Me entiende? Y pues lamentablemente la mayoría de cristianos dicen, yo quiero con todo mi corazón y vivo como se le da la gana. No, yo sí soy salvo y vive como un mundano.
Y eso no es así. Ahora, esta versión que se llama Versión Internacional Castilian, no sé si lo tienes, ¿lo conseguiste? Gracias, hermano. Ok. Versículo... Ok. Versículo 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿A quién tienes que confesar con tu boca para ser salvo? Jesús. Y con el corazón tienes que creerlo. Estos son implicativos prácticos que tenemos que desarrollar, que son demostrativos. Pero no quiere decir que mis demostrativos son, ¿cómo dijo? Convenio, ¿verdad? Son convenios de 50-50 para Dios ser salvo. No, no tiene nada que ver. Por eso que esta traducción lo aclara de una manera más explícita. Esta traducción lo aclara de una manera más explícita. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Verdad? Alguien le tiene que decir a los mormones la palabra salvación es salvo. ¿Cómo pueden hacer una clasificación de palabras y llevarlo a una separación de definiciones diferentes y poder aplicar algo que lo quieren hacer conjuntivo en el sentido de que 50-50, un convenio, 50-50? ¿Cómo 50-50? Eso es una ofensa, eso es una ofensa al texto. Imagínense si ellos discutieran, hermano, con alguien académico sobre la gramática y sobre la lingüística. Ahora, vamos a analizar en la Biblia qué nos dice cómo venimos a ser salvos. ¿Ok? Hechos capítulo 16, verso 30. Hechos 16, 30. Mire, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El verso 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. ¿Quién es el que dice eso? Pablo. El contexto usted ya se lo lea, hermano, porque es una historia, es una de las historias más apasionadas para mí, sinceramente. Y el carcelero que los tenía en las mazmorras más horribles, a Pablo y a su compañero, los tenían bien atados a cadenas. Después ellos se pusieron a cantar y a alabar al Señor y los muros de las cárceles se cayeron y todo. Y el carcelero pensaba que se habían escapado y estaba por matarse. Entonces Pablo le dice, no, no lo hagas. Y el carcelero pregunta, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lógicamente, él ya había escuchado el mensaje, ¿me entiende? El mensaje del Evangelio. Porque pues usted sabe que Pablo no es que pierde el tiempo llorando, ¿no? ¡Ay, estoy en la cárcel! No, él tiene un propósito, predicar el mensaje. Y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice? 50-50, un convenio, bautízate. No, la respuesta absoluta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora también sobre este punto, tú y tu casa, también otros
Otros lo han llevado a otro nivel diciendo, no hermano, la promesa de Dios es que yo y mi casa seremos salvos, en automático, yo creo en mí. Y hay mucha gente que lo cree de esa manera, o sea, eh, hay personas que han creído en su casa y creen que por eso automáticamente la salvación va a venir a toda su familia, y no es así. El contexto lo dice de esta manera para explicarle solamente esto, ya dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Vio? ¿Quién fue el que fue salvo por primero? El carcelero. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Y por qué le dijeron los apóstoles, tú y tu casa? Porque la consecuencia a lo que Dios iba a hacer con él, iba también a llevar el mensaje a quienes, a su familia. Y por eso que el carcelero llevó a su familia a que le predicaran el evangelio, por eso que el verso 71 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Perdón, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿No? Verso 33, ¿qué sucedió entonces cuando le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa? Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Vio qué bendición? ¿Ah? Porque hay una doctrina que muchos enseñan, dicen, no, yo en mi casa somos salvos, yo ya, la Biblia lo dice, yo voy a la iglesia, aunque si mi hijo está ahí perdido, drogado, para en la disco, no quiere nada del Señor, para embobado en la computadora día, tarde y noche, yo sé que yo en mi casa seremos salvos. La promesa es más que todo de responsabilidad del que cree, que tiene que llevar el evangelio vivo a su casa para que su familia vea que Dios es real. ¿Ok? Entonces es en cuanto a la salvación, que tenemos más textos que explicar sobre esta posición. Y entonces yo quiero aclarar con un contundente verso, y voy a terminar el estudio el día de hoy con en sí no es solamente un texto, varios textos, Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Si lo puedes poner solamente la traducción NTV, hermano. Efesios 2. Efesios 2, del 8 al 10, NTV. Ok. 8 en adelante dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Ya? Tome atención. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Eso ya con eso ida y vuelta, ¡pah, pum! ¿Ok? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. 50-50. Convenio. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale esa ideología? Y ojo, hermanos, que eso no solamente los mormones. Hay tantos cristianos evangélicos que creen esa barbaridad. Acá está diciendo explícitamente. Pablo dice, la salvación es un regalo de Dios, porque creímos. Y nosotros no tenemos ningún mérito en eso. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Ah, hermano, entonces, o sea, me está diciendo usted
Romanos 10, 9 y 10, que si confieso con mi boca, que creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, soy salvo. Entonces, yo ya lo he hecho eso. Pero no estás entendiendo las definiciones que utiliza Pablo y son a propósitos. No entiendes qué cosa significa de todo mi corazón y confesar con mi boca. Porque no lo entiendes, porque queremos entender lo que se nos da la gana. No sé si me estoy dejando entender. Aquí, si bien es cierto, nos dice que nosotros somos salvos por el regalo de Dios y que nosotros no tenemos ningún mérito. Verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¡Eco! ¿Vio el complemento? Puedo vivir como un sinvergüenza y hacer lo que se me da la gana porque creí con el corazón y confesé con mi boca y yo soy salvo, es un regalo de Dios y yo no tengo que hacer nada para hacer. No. Dice la Biblia que ese regalo es una formación de Dios de una obra maestra. O sea, usted es una obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Una obra maestra no es cuando usted diseña algo, una obra maestra es cuando te hacen un jugador, cuando hace una jugada que nadie lo ha hecho, eso es una obra maestra. Sobre este sentido está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo, mira qué obra maestra ha hecho Dios, que nadie se lo esperaba. Qué obra maestra. Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios en ti ha hecho una obra maestra. No se parece, pero ha hecho una obra maestra. Todavía no has entendido para qué Dios ha hecho una obra maestra. Él nos creó de nuevo, dice en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, ¿podemos vivir como se nos da la gana? No. Romanos 5, Romanos 6 dice, no, o Romanos dice, ahora que tenemos la gracia, ¿podemos vivir como se nos da la gana? De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice Pablo, no, no, no. Ahora, creer con todo el corazón y confesar con la boca es más que todo un apropiativo que Dios nos hace de una transformación tan radical que ese es el producto de nuestra salvación, de nuestra justificación y de nuestra redención de estar en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos buenas cosas. ¿Vio? Entonces no es fe más obras igual salvación. No, es fe, ¿verdad? Salvación transformado para buenas obras. Eso es. Así que el que no está caminando en este verso 10 tiene que preguntarse, ¿verdad? Tiene que preguntarse si en verdad has creído con todo tu corazón. Porque si lo que estás produciendo es solo malas obras, tienes que preguntarte si has recibido el regalo de Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que tienes que preguntarse. Entonces, hay muchos textos que demuestran, pero lo he visto los más contundentes. Hoy, toda la Biblia habla de que no existe ese tal convenio. No existe. Entonces, Dios nos ayuda a comprender el mensaje, las cosas que Dios quiere. Si lo puede quitar, hermano, la pantalla. No a los hermanos, la pantalla. Dios nos ayuda a entender de que ahora, aclarando ya el aspecto de nosotros, creer en Jesús nos lleva a un compromiso, no de 50-50,
sino del 100%, de una dedicación intensa, profunda, que es una demostración que estamos en Cristo. ¿Entiende? Es una demostración que estamos en Cristo. Los mormones andan luchando por ahí para que sean salvos. Nosotros no hacemos eso para ser salvos. Nosotros luchamos ¿para qué? Para esparcir el reino. Para mostrarle al mundo entero de que tenemos un Dios vivo y eficaz. Para eso hemos sido preparados nosotros. Para eso hemos sido salvos nosotros. ¿Para qué? Para demostrar buenas obras, que hemos sido transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos ayude, hermanos, nos ayude en este gran desafío, a la cual Él nos ha destinado desde antes de la creación del mundo. Oremos.